tema del material de consulta, yo ahí voy a hablar de la frase. Todas las clases va a haber una frase. Esa frase se las voy a mandar para que la impriman o para que la lean. La frase de hoy tiene que ver con las impresiones. Nosotros las impresiones desde la meditación le decimos a lo que se imprime a nivel mental de la interpretación que hacemos del afuera, ¿sí? Entonces el material que les voy a mandar va a ser una frase, una planilla donde van a poder registrar sus prácticas, una guía de cómo armar la práctica, y acá me detengo un ratito porque en esa guía yo les puse un montón de cosas que capaz ahora me van a escuchar que me contradigo. La práctica, si uno la quiere hacer desde la perfección que consideramos que no existe, pero de cómo lo leemos en libros sagrados y en personas que realmente se han puesto en la práctica de meditación, hay un montón de cosas que a como se vive hoy, no digo imposible, pero es muy poco probable que lo podamos practicar así. Lo cual no quiere decir que quien lea y diga, yo 20 minutos estoy dispuesta a hacer de práctica, hagan 20 minutos, ¿sí? Yo en la sesión de hoy lo que les voy a sugerir es que cuando van a eso que dice la guía de armar la práctica, en esa planillita, en ese registro, sean sinceros con ustedes mismos de cuántos minutos por día se pondrían a hacer la práctica. Yo en lo personal, si me pongo 1 minuto por día, para mí está bien. Pero hay otro que capaz en 1 minuto no registra el cuerpo, la respiración y qué está pensando. En algún momento de mi vida para mí fueron 20 minutos a las 4 de la mañana y recitar el Japamala, luchando con la gata para que no me coma la lanita del Japamala. ¿Sí? El Japamala es esto. ¿Sí? Entonces, hay distintos tipos de meditación y hay distintos tipos de guías. Yo lo que les sugiero es que ustedes sean su propia guía. Si bien hay puntos, que son los que yo les voy a sugerir, pero esos puntos, en sinceridad con uno de para qué va a querer la práctica. ¿Sí? Porque si mi práctica, y acá empiezan las diferencias, es para relajarme, no es lo mismo que para conectar con una divinidad, con Dios, con el universo. ¿Sí? Entonces, la práctica de meditación tiene un sentido básico que es elevar nuestro estado de conciencia y limpiar a la mente, hasta poder trascenderla. Acá hay un punto que tiene que ver, y para esto capaz el armado de que no sea solo un encuentro y sentarnos y practicar la meditación, es que todo lo que ustedes puedan ver en internet no es meditación. Acá es como decir, bueno, esto lo tomo, pero sabiendo que no es ese el título. Meditar es trascender a la mente. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es practicar la meditación cuando ya vamos conociendo a la mente e intentamos pasarla. Imagínense, si nos da miedo lo desconocido en lo cotidiano, lo que a la mente le puede causar de terror, porque a nivel biológico está el cerebro que se resiste porque cree que nos vamos a morir, tratar de pensar en algo que no conocemos. ¿Sí? Por eso las religiones están tan íntimamente relacionadas en las herramientas que nos dejan. Porque quienes realmente se pusieron a practicar la meditación, su objetivo era conectar con la esencia, conectar con Dios, conectar con la fuente, donde la mente, como tiene una individualidad, una dualidad, nos trae siempre a la materia, a lo impermanente, a lo cambiante. ¿Sí? Entonces, para empezar acá, esto de aclarar que la práctica de meditación es diferente a la práctica de relajación. Lo cual no está mal que yo elija todas estas herramientas para relajarme. ¿Sí? Por eso yo puse aprendiendo a meditar, porque el objetivo es ir pasando por distintos estadios donde yo en una práctica puedo tener herramientas para relajarme,
En una práctica puedo tener herramientas para contemplar la naturaleza y que mi mente se vuelva cada vez más humilde. Puedo tener herramientas para activar mi conciencia testigo y volverme un observador de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo. Y así voy a ir trascendiendo estados de conciencia. Donde, por ejemplo, en situaciones, las que vinieron el lunes capaz me escucharon, yo vengo a hacer mi meditación antes de dar una práctica de yoga y me veo todas cabecitas sentando en la ventana. Y para mí fue una respiración, observarme a mí misma, estar en mi estado de conciencia, bajar mi emocionalidad, mi parte mundana, territorial, de querer echarlos. Eso es la parte meditativa práctica. Por eso digo que todo ser humano tiene la obligación de verse a sí mismo en los pensamientos. Porque los primeros pensamientos a los cuales casi siempre escuchamos son los que nos llevan al conflicto, a través del ego, a querer tener razón, a la discusión, a la enfermedad, a una emocionalidad donde nosotros nos decretamos de que hoy tuve un día de puros enojos, cuando la emoción dura 90 segundos y está nuevamente ahí nutrida por el pensamiento. Entonces, si yo puedo tener herramientas para observar lo que pienso, voy a empezar a vivir en un estado más meditativo, más constante, donde naturalmente no voy a buscar destruir, voy a empezar a construir. El ser humano necesita tomar más conciencia del poder que tiene para construir, ¿sí? No para hacer uso. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la práctica de meditación. Yo lo pongo ¿por qué? Porque en pandemia y durante tantos años que yo practico, ha cambiado mucho la manera de poder incentivar a la persona que practique meditación. Por eso esto de la comodidad, busquen la comodidad. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo armar la práctica y tiene que ver con eso, con que cada uno vaya viendo cómo tentar a la mente primero para que guste de la práctica. Porque si yo ahora me siento en la postura que sería para meditar y les digo que se tienen que concentrar en no sentir frío, en no sentir dolor y que tienen que hacer que su respiración se aleje, es medio austero, es medio tosco y la mente para sufrir está afuera. No le va a gustar mucho la práctica. Entonces, en ese armado de la práctica, traten de buscar un lugar. Yo les hice traer para anotar, quizás para ahora, si yo mientras voy hablando, a ustedes ya se les va ocurriendo, si no igualmente es para hacerlo en otro momento también, porque puede cambiar la idea. ¿En qué lugar se imaginan que ustedes podrían hacer la práctica? ¿Sí? Yo sugiero que cuando armen esta primera práctica personal y que van a tener mínimo 7 días, si pueden, yo los sugiero 21 días para generar el hábito, que vayan viendo en cuanto al lugar y tomen esta precaución de si ustedes los fines de semana en ese lugar que les gustaría va a haber otras personas, si ustedes van a ir a otro lugar, porque en ese caso pueden hacerlo, por ejemplo, de lunes a viernes en un lugar de sus casas, pero si ese lugar se ve invadido o ustedes tienen que ir a otro lugar, tener un objeto que coloquen en ese espacio donde hacen la práctica y lo lleven con ustedes a otro lugar físico. ¿Sí? Acá empezamos a trabajar con la creatividad. Para mí es el rosario, entonces yo voy con mi rosario y no me importa si estoy en el baño, en un salón de yoga, en un templo o en la combi. Nuevamente, volviendo a la guía, sí debiera importar. ¿Sí? O sea, la guía de meditación. Si vamos a la cuestión más de la mente, de cómo disciplinarla, hay un montón de factores que vamos a tener que tener en cuenta después. Por ejemplo, al baño no se entra con el rosario. ¿Sí? Pero en el momento donde yo estudié el profesorado de meditación, mis hijas eran chiquitas, vivía compartiendo espacio y si yo no me sentaba en la tapa del inodoro y cerraba la puerta, no tenía un momento de paz en el día.
Y a mí me quedó ese hábito y cada tanto lo uso. Entonces, ¿está mal? ¿Está bien? Nada para la mente está mal o está bien. Para el ego sí. Por eso, si nos vamos a poner metas, tratar de que las metas sean lo más accesibles posible a este presente. Después las voy cambiando, ¿sí? Porque yo puedo meditar en un templo 3 horas repitiendo mantras y también puedo meditar en el baño de mi casa. El poder va a estar en cuanto a la voluntad de cada uno. Por eso de las grandes excusas, no tengo tiempo, no sé, no puedo. El estado del ser humano es un estado meditativo, no es pensador. El ser humano se condiciona desde la personalidad a hacer lo que piensa. Acá estamos yendo un poquito más allá, ser quien observa lo que piensa. ¿Sí? Ahora voy a ir un poquito más ahí, pero sigo un poco con la práctica para que ustedes vayan como haciéndose la idea. Lo del lugar o lo del objeto que ustedes tengan va a tener una intención de que la mente empiece a acomodarse desde lo visual a una práctica. Por eso hay disciplinas que necesitamos que haya un elemento que a lo visual ya me lleve a ver para qué voy a usar ese elemento. Eso sería la intención. Más allá de una energía que no es lo mismo. Realmente, trabajar la meditación en un templo que en el baño. ¿Sí? Pero para no entrar tanto en detalle y hacerlo tan largo, busquen mentalmente un lugar donde ustedes podrían hacer la práctica o un elemento que harían la práctica en ese lugar elegido y se lo llevarían con ustedes si se tienen que mover. El segundo punto es la cantidad de tiempo que se dispondrían a la práctica. Yo soy de sugerir que elijan poco tiempo y que mantengan la disciplina para generar el hábito, que de pronto encuentren una práctica que les hace re bien, pero tardan 10 minutos, y un día, porque esos 10 minutos no los tuvieron, no hagan la práctica. ¿Sí? Acá, al armar su práctica, marquen y después lo van modificando si quieren, porque puede ser que un día mi rutina cambia y no puedo hacer los 10 minutos, pero quizás la mayoría de los días sí. El día que no puedo los 10, lo más importante es que le avise a mi mente, como si fuera un personaje más en mi familia, que no voy a poder tanto tiempo, pero que igual me voy a sentar a hacer la práctica, aunque sea una respiración. Acá el tema del tiempo va a tener que ver con una medida. Cuando yo me propongo el tiempo, lo tengo que proponer antes de sentarme, porque si la práctica me gusta, lo más común es que el tiempo se haga más largo, y si la práctica no me gusta, que la quiera cortar antes. ¿Sí? Por eso es buscar dónde nos hacemos trampa a nosotros mismos a la hora de bajar a la mente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Escriben en esa planilla o en ese cuadernito que quieran, lugar u objeto o ambas cosas y el tiempo que van a querer hacer la práctica. Hoy vamos a hacer una práctica corta que va a durar 5 minutos, como para que ustedes vean el margen de tiempo para ver, bueno, entre que me siento, me acomodo, si prendo un saumerio o no. Yo eso de saumerio también lo voy a aclarar. Pero ¿cuánto me lleva todo el armado de la práctica? ¿Sí? El otro punto es el momento del día. Y esto es importante porque en realidad hay dos momentos muy como productivos, si se quiere usar el término, que es a la mañana y a la noche. Pero también tiene que ver con el ritmo de vida y la rutina de cada persona. Porque para mí puede ser un buen momento apenas me despierto porque mi mente no está tan intoxicada de la afuera, pero si yo voy a tener que salir corriendo después para hacer las cosas, mi mente va a estar más en el futuro que en el presente. Y el objetivo de la práctica de meditación es estar en el presente. ¿Sí? Entonces, a la noche, si me es más práctico y voy a borrar
o voy a trabajar toda la energía del día, pero también que no me vaya a la cama con una relajación y en la práctica de meditación me termino durmiendo. ¿Sí? El único momento donde no se sugiere es después de comer por una cuestión de la digestión, porque nos va a dar somnolencia. La práctica de relajación se puede hacer acostados, pero la de meditación necesitamos tener la columna erguida, alineada, ¿sí? Entonces, la postura puede ser en el respaldar si estoy en la cama, puede ser en una banqueta, puede ser al suelo. Y acá en el tema de la postura tenemos que también ser muy sinceros con nosotros de cuál es la postura que más cómoda va a ser. El tema de estar descalzos, para mí eso no se negocia, porque el estar descalzos a nivel visual es estar en el presente. El calzado tiene una relación con el movernos. Entonces, la mente, que trabaja más que nada de lo visual, si yo estoy con el calzado es porque tengo que ir a algún lugar. Todo esto trabaja desde el inconsciente. Entonces, traten de, aunque sea que van a estar 5 minutos, descalzarse. Después, si es al suelo, si hay un almohadón, todo eso lo vamos a ver en cuanto a la postura y el por qué y el para qué cada postura. Pero si van a hacer una práctica solo para relajarse, sí pueden hacerla a la noche, hacer la práctica y ya quedarse dormidas. En eso no hay problema. Pero sepan que no es meditar, no es practicar la meditación. En esto, ¿dónde va la diferencia? Que una cosa va a trabajar el sistema nervioso y la otra va a trabajar a la mente y a la conciencia. Entonces, una va a ser más instantánea, pero menos profunda en el tiempo, y la otra, una vez que se aprende, se lleva naturalmente con uno. ¿Sí? Porque yo, si estoy en la cola del banco, no me puedo relajar, pero sí puedo estar practicando una meditación. Sí puedo tener mi estado de conciencia en otro nivel y ver cómo de la situación acepto lo que es sin que me perturbe algo que sí está pasando. De la relajación lo que en realidad queremos es escaparnos del estrés. Con la meditación aprendemos a que el estrés es algo que está pasando, pero afuera no me lo estoy apropiando. Entonces ahí vienen las diferencias, ¿sí? ¿Podemos usar las dos prácticas? Por supuesto. Pero para llegar a la práctica de meditación se empieza observando, se continúa trabajando la atención, se pasa por la concentración, la contemplación y recién ahí llegamos a una práctica de meditación que es práctica. Yo me acuerdo una vez, le preguntaba a mi profesor cómo sabe uno cuando está meditando y él decía, cuando no sepas describir qué te pasó mientras estabas ahí. Cuando la mente se queda muda y no sabe porque nunca estuvo ahí, ahí es que la trascendimos. Ahí llegamos a un espacio donde no tiene que ver con lo que ya conocemos. El primer punto de conocer a la mente es que la mente trabaja con lo conocido. Por eso en las prácticas, o al menos en las primeras prácticas, traten de usar herramientas conocidas. El tema del saumerio lo marco porque realmente no hay saumerios de calidad que no dejen algo dando vuelta en el ambiente y nosotros vamos a trabajar mucho con la respiración. Entonces, si van a usar un saumerio para la práctica de meditación, préndanlo un rato antes, no en el durante. A menos que en la práctica de meditación ya simplemente hagan una oración, un canto, un mantra, pero que ya la mente no necesite de la respiración para serenarse. ¿Sí? Por eso en las primeras prácticas van a ver que yo no prendo el saumerio. Si bien es un elemento muy como característico de la práctica de meditación, hay que tener ese gran detalle porque todo esto viene de India y en India los saumerios se hacen con bosta de vaca. Entonces, no hay una combustión en el espacio donde usan ese saumerio. Y usan aceites realmente esenciales, sin alcohol. Y acá, a nuestra economía yo les desconfío.
por más buenos que sean, pero no para el momento donde vamos a usar mucho la nariz y la respiración, ¿sí? Ahora, si a ustedes la imagen del saumerio les trae calma, si la imagen de la vela les trae calma, sí son elementos que aún sin tenerlos encendidos los pueden tener en el lugar donde elijan hacer la práctica. Y lo prueban después. La vela no tanto si no es aromática. Y si es aromática pero es de calidad, bienvenida sea. Porque la mente, con esto que hablamos de lo conocido, va a trabajar a través de los sentidos. Y cuando la queremos hacer gustar de la práctica, si buscamos que el espacio donde vamos a hacer la práctica tenga un aroma que a mí me estimula a entrar en un estado de calma, obviamente que suma, ¿sí? Pero no esas velas que vemos que está quemando, ¿sí? Que sale el humito negro, porque eso es tóxico, ¿sí? Otro dato de lo visual es que busquen el ambiente. Y acá es como ya meternos en un tema donde capaz la persona que vive sola lo puede llegar a hacer o que tiene un espacio para armar un altar, pero quizás no es la generalidad de las personas, que tengan un lugar donde la luz también no esté muy dañando los párpados. Porque lo que vamos a buscar es dejar los párpados bajos o entreabiertos y los ojos son muy curiosos, necesitan mirar. Cuando nosotros tenemos mucha luz en el espacio donde vamos a practicar la meditación, los ojos van a tener más oportunidad de dispersarse, ¿sí? Entonces, un ambiente o hay una meditación que se llama meditación zen, que la persona se sienta y mira a la pared, ¿sí? Es pum, clavé los ojos en un punto y es en ese punto y nada más. Entonces, menos oportunidad para la mente de dispersarse. Temas sonidos, somos también muy auditivos, nos dispersamos mucho por ahí. En el momento de empezar la práctica, traten de registrar qué sonidos hay alrededor, ¿sí? Si necesitan ponerse una música, la música va más para la práctica de relajación que de meditación, pero si necesitan para contrarrestar sonidos o porque ustedes van a elegir una práctica donde meditan con el sonido, bienvenido, ¿sí? Pero traten de ir armando una práctica que a la mente le guste. Sonidos, yo lo que sugiero son sonidos, primero, que no sean cantos, ¿sí? Que sean sonidos de la naturaleza o instrumentales, porque necesitamos, igual que lo visual, que la mente no tenga demasiado contenido donde dispersarse. Cuanto menos, mejor, pero no irse al extremo de la nada misma, ¿sí? Porque ahí la mente va a buscar escaparse muy fácil. Otra cosa, que por eso era lo de la frase, fíjense de empezar la práctica leyendo una frase lo menos mundanal posible. Acá empieza otra cuestión con las frases que vamos a poder elegir. Yo igualmente cada clase les voy a ir mandando, pero fíjense en frases que, si son afirmadoras, si son motivadoras, tengan que ver con algo, pero no que ustedes se sientan exigidos. Porque en la meditación lo que buscamos es bajar el ego. Y si yo no sé, ando mal de plata, pero me pongo una frase, empodérate mujer, tú puedes, va a ser muy motivadora, pero no es acorde a la práctica de meditación. Porque estoy poniendo a mi mente a trabajar en lo que yo tendría que hacer. Y en la meditación lo que tengo que buscar es no hacer nada, lo cual por eso cuesta tanto, ¿sí? Entonces, las frases, si pueden, de libros de seres elevados, frases de libros sagrados, frases que no tengan que ver con lo emocional, con lo mundanal. Porque el alimento ese es más bien para el alma, no es tanto para la mente. Nosotros le decimos el alma, otros le dicen Atman, otros le dicen la esencia, la pureza. Lo que buscamos en la meditación básicamente es que mi mente
pueda desconectarse del afuera y hablarme más de mí. ¿Sí? Por eso es un camino que yo lo que sugiero es que cada uno lo vaya armando a su forma, porque la mente de cada uno se mueve de una forma muy diferente. Entonces yo les puedo decir, pongan este aroma, hagan este mantra, esta cantidad de tiempo, pero eso es lo que me funciona a mí. Y con mi mente moviéndose ahora, capaz mañana ya no. Por eso esto del armado de la práctica para mí es un punto muy esencial para que la práctica tenga éxito y para que se conozcan a ustedes mismos en cómo llevar a cabo. ¿Sí? Y esto del para qué practican también, porque es sincerarse con uno de que al momento de decir no, yo no puedo meditar, nosotros le estamos dando un mensaje a otro y en cierta forma lo estamos condicionando a que el otro también descubra que puede serenar su mente y encontrarse a sí mismo. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta del lenguaje, pero todos podemos relajarnos, todos podemos meditar, todos podemos elevar la conciencia. El gran punto es que es un trabajo y hay que ponerse a hacerlo. Y hay que indagar y hay que tener disciplina y hay que tener constancia. Pero les puedo asegurar que, no sé, yo me baso en todo lo que he estudiado, que si esto hace 8.000 años que anda dando vueltas es porque es bueno. Sí, o sea, hoy más que nunca se destapó y desde que la neurociencia empieza a investigar, ¿no? Como los monjes, como este poder controlar el adentro tiene que ver con la salud y con cómo desarrollarnos. Creo que está bueno al menos investigar qué nos pasa. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que haya ido muy rápido, que quieran que me detenga más ahí? Mi profe decía, o entendieron todo o no entendieron nada. El material que les voy a dar, yo se los voy a mandar, calculo que mañana. Les sugiero que si no lo hacen hoy, como mucho mañana a la mañana, porque si no la mente es súper rápida y nos hace olvidar de todo, aunque hayan venido hoy, que es re valioso, pero armen la práctica. Lugar, el momento del día, el tiempo que van a hacer la práctica, por más que ese día que escriben eso no lo hagan, déjense en el papelito a la vista. Déjenselo. Yo lo que les voy a mandar es para imprimir, o si ustedes quieren, lo escriben en un cuadernito, no hace falta. Yo les doy el material como para que vean que hay como ayudas memorias, porque la mente está sobreestimulada y siempre va a haber cosas que nos faltan hacer y siempre no vamos a tener tiempo. Entonces, si no tomamos el control a voluntad de qué cosas puedo priorizar para conmigo, naturalmente mi rendimiento, mi productividad, mi calidad de vida va a estar desequilibrada. Entonces, si invertimos 2 minutos en nosotros, naturalmente puedo generar un cambio con el afuera. Si espero que el cambio venga de afuera, esperen sentar. ¿Sí? Porque yo hablo de todo eso, de todo esto hace ya, y de yoga hace 17 años, de meditación hace 15. Y les puedo asegurar que lo que más nos cuesta es la disciplina. No es que no tenemos las herramientas, porque antes no había internet. O sea, antes, no sabía que existía ese libro, pero ahora, y ya, ¿no? O hablo, libro para meditar, o sea, ya no hay tantas excusas como antes. Hoy ya conocemos, yo cuando vine acá capaz conocía a 2 o 3 personas en todo el pueblo que practicaban meditación. Hoy, no sé si la mayoría escuchó del tema, pero hoy, che, ¿viste eso de meditar? Sí, me bajé una aplicación. Es más, entonces el problema sigue siendo uno. No hay mucha excusa. Entonces traten de armar una práctica y de empezar a tenerla como una rutina. La rutina, vuelvo a aclarar, si un día no la puedo hacer la práctica como escribí que la iba a hacer, me autodigo, yo me hablo, Giselita, mirá que hoy esto
aunque le pongas la mejor onda, no llegás. Y ya está. Mi conciencia le habló a mi mente. Mi conciencia es más que mi mente. Ahí en esa frase que dice, según sean las impresiones de la mente, así es el ser humano. Hay una profundidad en esa frase que cuando yo se las pase, traten de leerla, de tratar de interpretarla. Porque el ser humano no es lo que piensa. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a pensar desde lo que conocemos. Pero ¿quién se conoce a sí mismo al 100%? No sabemos quiénes somos. Yo siempre digo, yo no sé quién es mi hija. Sí la conozco desde que la parí, pero yo qué sé lo que está pensando. Y ahí estoy condicionando quién es mi hija. Pero también estoy condicionando una etiqueta. Mi hija es el vínculo, no es el ser humano que se llama con ese nombre. Porque ahí hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con el personaje, con la persona, no con el ser humano. La persona es un personaje que tiene que ver con las impresiones de la mente. Donde mi mente se identificó con algo, yo copio de la afuera, meto acá adentro, mi cerebro procesa y yo soy. Yo soy profesora. ¿De qué? De yoga. Ah, yo también. Ah, pero yo soy distinto. Ah, no, entonces vos no sos, soy yo. O yo no soy, sos vos. No, yo soy a mi manera, con mis impresiones, y vos sos con las tuyas. Entonces, ¿quién soy? Soy yo. Y fíjense en que soy yo y no muestro el DNI, muestro el pecho. Por eso tenemos que empezar a tomar conciencia que la mente de nosotros en realidad no sabe nada. Y por eso es tan importante ver por dónde va mi mente. Hay una manera de comparar a la mente con el cielo y a los pensamientos con las nubes. Fíjense en que si yo digo, uy, a ver cómo está el cielo, está nublado. A eso iba con ese círculo. Si yo veo a mi mente, veo a mi cielo y veo qué pensamientos estoy teniendo, puedo describir cómo está mi mente. Entonces, veo el cielo, veo las nubes, digo está nublado. Ahora, ¿cuándo ven sus pensamientos y pueden decir cómo está su mente? Hay que limpiarla, hay que correr las nubes. Y esas nubes, esos garabatos, son las impresiones, las interpretaciones que yo hago de la afuera, no de mí. Y si son de mí, ¿desde qué parte de mí? ¿Quién opina de mí siendo yo? ¿La que es exigente? ¿La que es perfeccionista? ¿La que todo le resbala? ¿La que es madre? ¿La que es hija? ¿Quién? ¿Quién opina de mí? ¿Cuál de todos mis yoes habla de mi otro yo? Esos son los garabatos. ¿Sí? Por eso esto de meditar, de practicar meditar, es empezar a ver quién realmente soy yo. ¿Dónde están mis pensamientos? Si yo estoy pensando la responsabilidad de que ese estímulo haya generado ese pensamiento, es mía. La mente es energía, no es materia. Ese es otro gran dato. Le estamos dando poder a la mente de tomar esa posesión de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras emociones, y no es tangible, pero hace lo que quiere con nuestras neuronas, y con nuestro sistema nervioso, y con nuestros vínculos, y con nuestra economía. ¿Y quién es la mente? La intención de las primeras prácticas es observar dónde están los pensamientos.
con qué me estoy identificando, quién creo ser desde lo que pienso, ¿sí? Así que la práctica que vamos a hacer tiene que ver básicamente con ese cambiar de pensador a observador. Voy a seguir pensando porque no se puede no pensar, pero vamos a empezar a observar. Así que vamos a ir a la práctica porque hoy lo dejo de testimonio. Juega Argentina, juega Messi, así que hay que terminar antes porque si no, lo dejo ahí grabado. Se pueden ir tranquilos los que vean el partido. Los que no se quedan un ratito más, pero vamos a hacer la práctica y esto lo marco así, no irónico, porque yo también quisiera verlo, pero no me modifica, porque el mayor estado de serenidad para la mente es cuando somos ecuánimes, cuando algo de afuera no me saca de mi calma, de mi paz. Si está, me suma, pero si no está, no me resta. O sea, al cielo no le modifica nada si hay o no nubes, si hay o no contaminación. ¿Sí? Entonces, no depende de qué pensamientos hay de mi estado de calma, porque veo más allá de mis pensamientos, veo lo que es esencial. Por eso la primera práctica la direcciono a observar la respiración, porque lo esencial para vivir es respirar, pero estamos tan en otras cosas que nos olvidamos de que respiramos y le ponemos el valor de la vida a un montón de otras cosas, ¿sí? Lo que yo empiezo y termino, la práctica es con el sonido del OM, quien quiere lo recita, quien no simplemente lo escucha, quien lo quiere llevar a su práctica también es válido, eso va a haber toda una clase donde hablemos de vibraciones, de mantras y demás, así que la práctica que vamos a hacer ahora, yo lo recito 3 veces. La formación de la práctica va a ser observar el cuerpo, por eso vayan quedándose en una postura cómoda, va a ser cerrar los ojos, observar el cuerpo, observar la respiración, 3 veces el OM, observo pensamientos, vuelvo a observar la respiración, otras 3 veces el OM y se terminó la práctica. Esa va a ser la práctica que vamos a hacer hoy, que si la quieren tomar de modelo para hacerlo todos estos días que no nos vamos a ver, bienvenidos sea. ¿Sí? Bueno, vamos a la postura cómoda, vamos a observar al cuerpo de pies a cabeza. Tratamos de dejar las piernas cómodas, al igual que los brazos, y de poner la atención en que la espalda quede lo más derecha posible, los hombros hacia atrás y hacia abajo dando espacio en el pecho, el mentón paralelo al suelo, el rostro sereno. Observamos sonidos de nuestro alrededor, cercanos y lejanos. Observamos el aire entrando y saliendo por nariz. Solo observo, sin intentar modificar nada, solo observo, aceptando el presente tal cual es en este instante. Así de a poco vamos llevando la atención al centro del pecho o al entrecejo. Y desde ese espacio o hacia ese espacio vibramos 3 veces el sonido del OM, escuchándolo o recitándolo. Inhalamos.
respiración siga sonando en nuestro interior y observamos el aire entrar y salir por nariz. Observamos de a poco también los pensamientos, solo observo en qué estoy pensando y quizás con cada exhalar puedo imaginar que ese pensamiento se va corriendo, como si se corrieran las nubes en el cielo. Con cada exhalación dejo que la mente se vaya limpiando. Observo una y otra vez lo que estoy pensando, tratando de no calificar, solo observo y exhalando dejo ir ese pensamiento. Seguro viene otro detrás y de igual forma exhalo y lo dejo pasar. Así dejamos que la mente siga su ritmo en el presente y la volvemos a enfocar una vez más en la respiración. Sentimos inhalar y exhalar largo y profundo. Lo que dura un respirar, dura un presente. Dejamos que la mente observe el presente tal cual es. Lo que dura un respirar, observo el presente. Así dejamos que la respiración y la mente sigan a su ritmo para volver a llevar la atención al centro del pecho o al entrecejo. Y desde ese espacio o hacia ese espacio llevar 3 veces la vibración del OM. Inhalamos. Internamente agradecemos lo que haya para agradecer hoy día. No lo creamos conveniente, abrimos poco a poco los párpados si estuvieron bajos. Vamos regresando. Muy bien. 5 minutitos. Cuando uno termina la práctica, yo algo que me olvidé de decirles en ese material que les voy a enviar es para que tengan un registro de los que pudieron observar durante la práctica. A veces en la práctica la mente baja mucha más información que durante el día, porque la mente va tomando esa dinámica de que ahí sí observo lo que pienso. A veces viene la resolución de un problema que estamos teniendo, o cómo decir algo, o dónde poner un mueble, o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, traten de que cuando se preparan para la práctica, tener donde anotar. ¿Sí? Porque por más que no sea la intención, sirve. ¿Sí? Porque ni bien la mente nos muestra algo, nos lo vuelve a guardar. ¿Sí? Porque el cerebro está tan estimulado de que todo tiene que ser ya, que nos mostró algo y ya lo sacó. Es un parpadeo, ¿sí? Y a veces hay muchas cosas que le estamos dando vuelta y vuelta y ya pasó
Respuesta. Tenemos que esperar que la calecita vuelva a dar la vuelta para que nos muestre el mismo caballito. Y le ponemos tantos adornos a la calecita que a veces tarda años en mostrarnos el mismo caballito. ¿Sí? O que enfocamos y lo vemos. Entonces, ¡ah! ¡Era esto! ¡Cierto! Eso es cuando la conciencia y la mente trabajaron juntas. Y ahí nos damos cuenta de algo. Eso es el despertar de conciencia. ¿Sí? Bueno.